Hay un fuego subterráneo que consume sin alboroto y Escorpio vive en él como guardián. Este no es un fuego de destrucción casual, es una forja que disuelve máscaras, quema lazos y purifica miedos hasta que solo queda el núcleo. Sientes estas brasas cuando la vida te arranca el suelo bajo los pies. Es ahí donde Escorpio encuentra la materia prima del renacimiento. En este video, te guío por cámaras ocultas del alma, donde la caída se convierte en semilla y el dolor en mapa. Si crees que algunas pérdidas son definitivas, espera, lo que Escorpio revela transforma por completo tu noción de supervivencia. Lo que pocos perciben es que este renacer no es un milagro aleatorio, sino un procedimiento codificado en secretos emocionales, rituales internos y decisiones que la mayoría evita. Cada cicatriz lleva un símbolo, cada caída un patrón que señala una única salida. La transmutación. Demostraré señales que pasan desapercibidas y prácticas invisibles que activan a la fénix interior. Pero hay algo que necesitas escuchar antes de intentar nacer de nuevo. Y esta verdad cambia todo lo que imaginas sobre reconstrucción. Existe un silencio ardiente y callado bajo la rutina. Pequeñas erosiones en la piel del alma que la mayoría insiste en ignorar. Lo sientes cuando todo se derrumba sin aviso. Relaciones que se vuelven sombra, verdades que se desvanecen, hábitos que revelan vacíos. Escorpio no huye de este fuego, se detiene en su centro, no como espectador, sino como artífice. Observa, afina, deja que el calor actúe hasta que lo viejo se disuelva. Y es justo ahí, en ese punto extremo donde la pérdida parece definitiva, donde surge la posibilidad de renacer, no como una promesa vacía, sino como un poder que se activa cuando aprendes a leer el lenguaje de tu propia caída. En este viaje que comenzamos ahora, no recibirás recetas superficiales, recibirás invitaciones. Invitarás a enfrentar las sombras que disfrazamos de rutina, nombrar los rasgos que nos definen y nos aprisionan, reconocer los símbolos que insisten en aparecer en momentos de crisis. Exploraremos cómo ciertos dolores se repiten como patrones rúnicos, cómo las memorias emocionales se cristalizan en comportamientos y cómo, al penetrar estos circuitos, encontramos la chispa capaz de despertar a la fénix interior. Todo lo que renace pasa primero por el fuego de la limpieza. Lo que diferencia a Escorpio es la intención, transformar la pérdida en materia prima, la herida en palanca. A lo largo de este camino abro portales, explico las señales que anuncian la transmutación. Describo rituales internos, ejercicios de presencia, confrontaciones conscientes con tu propia sombra, y comparto relatos que muestran la anatomía del renacer. No prometo atallos, prometo mapas que revelan cómo algunos aprenden a usar la caída como herramienta y otros permanecen atrapados en el ciclo de repetición. Reconocerás en ti estas repeticiones y podrás elegir, por primera vez, enrumbar el proceso de reconstrucción voluntaria. Siente tu respiración. Al aceptar observar los incendios internos, ya te acercas al punto donde comienza la reconstrucción. No es magia, es disciplina espiritual y honestidad radical. Si estás dispuesto a seguir, prepárate para ver tu territorio interior con nuevos ojos y descubrir que la destrucción que temes puede, paradójicamente, ser el seno de tu creación más poderosa. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, suscríbete ahora y forma parte de este viaje por los secretos que transforman ruina en renacimiento. Activa la campanita para recibir las próximas revelaciones. Prometo traerte señales, rituales y verdades que despierten a la fénix interior. Dale me gusta, comparte y cuéntame en los comentarios lo que sentiste. Tu transformación empieza aquí. En el centro del mito que rodea a Escorpio existe una raíz profunda, como una raíz que se enrosca en aguas oscuras y toca el lecho del inconsciente. Esta raíz no es una causa única,
Es un entrelazado de memorias, juramentos no dichos y heridas heredadas que alimentan un patrón repetitivo. Lo notas cuando un pequeño trauma resuena durante años, cuando un antiguo abandono dicta decisiones presentes. Escorpio no solo vive la profundidad, la excava, revela lo que yace enterrado y al hacerlo encuentra la materia bruta de la transformación. Lo que llamamos poder de renacer nace aquí, en la identificación de las líneas que unen episodios aparentemente desconectados en un mismo diseño. Hay señales sutiles, repeticiones de relaciones que terminan igual, reacciones que arden por dentro sin razón aparente, encuentros que siempre terminan en pérdida. Estas señales son como nervios expuestos del alma, y la raíz del misterio late en ellas. Escorpio aprende a leer ese latido como un mapa, no como una sentencia. Existen contratos emocionales que firmas sin saberlo, lealtades a dolores antiguos, promesas silenciosas de nunca volver a confiar, votos de autodestrucción tenue para evitar el dolor. Plutón susurra que la muerte simbólica de esos contratos es el primer rito de paso. Así, renacer exige primero desobedecer acuerdos internos antiguos, y eso requiere coraje sarcástico, una voluntad de mirar al propio abismo sin parpadear. La raíz también se disfraza en símbolos, sueños recurrentes con agua turbia, animales que aparecen en momentos de ruptura, objetos que regresan como eco de decisiones mal tomadas. Cuando aprendes a reconocer estos símbolos, la raíz revela sus líneas de fuerza. Entonces, lo que antes parecía trabajo externo, sanar una relación, cambiar de empleo, soportar una pérdida, se vuelve un trabajo de tierra, remover piedras, cortar raíces parasitarias, permitir que la semilla antigua respire. Comprender la raíz del misterio es aceptar que el renacimiento no comienza en la cima, sino en el subsuelo. Cuando comienzas a actuar sobre esa raíz, el fuego que parecía devorarte se convierte en una forja. Ahora que entendemos de dónde viene el impulso de reconstruirnos, el siguiente paso es enfrentar el conflicto invisible que mantiene viva a la raíz. Existe una lucha que no se ve, pero que consume decisiones, corroe voluntades y orienta destinos. El conflicto invisible no es externo, habita entre tus emociones y creencias, entre el deseo ardiente de renacer y los mecanismos antiguos que impiden ese movimiento. Sientes esta tensión como un arañazo en la garganta cuando debes hablar, como un frío que paraliza antes de un salto. En Escorpio, esta batalla ocurre en el núcleo, donde el deseo de profundizar choca con el miedo a perderse por completo. Fuerzas sutiles se alinean contra tu renacimiento, lealtades a figuras que ya no existen, pactos familiares que se reproducen en silencio, memorias que se transforman en hábitos automáticos. Energías antiguas se aferran como enredaderas, absorben valor y moldean respuestas reactivas. También está la presencia de arquetipos oscuros, el traidor, el mártir, la víctima, que toman el volante cuando no prestas atención. Susurran justificaciones, crean narrativas que protegen lo conocido, aunque lo conocido sea ruina. La clave está en percibir el patrón antes de que se convierta en ley. Escorpio no evita la confrontación. Observa las señales, repeticiones que aparecen como déjà vu, impulsos que sabotean avances y sueños que siempre terminan en el mismo punto de ruptura. Al nombrar a estos invasores internos, les quitas el poder de operar en secreto. El reconocimiento es el primer ritual. Señalar a la sombra con el dedo, darle rostro y nombre. Otra estrategia es establecer límites energéticos, practicar contención emocional, rechazar pactos que no corresponden a tu verdad e integrar partes perdidas mediante ejercicios de presencia. La transmutación exige disciplina, enfrentar la autoimagen que se beneficia del dolor, desprenderse de identidades que se alimentan de victimización y aceptar la incomodidad del corte.
Este conflicto invisible no es derrota, es prueba. Pone a prueba tu intención de cambio. Cada resistencia reconocida, cada patrón explicitado es un paso para transformar el fuego que antes consumía en forja que moldea. Haz una pausa breve, respira hondo y escribe una intención. Luego vuelve para continuar. Hay un momento en que el ruido del mundo cede espacio a una voz más antigua, un llamado que no pide permiso, solo exige presencia. Este llamado a la verdad suena como un eco interno, una opresión en el estómago, una claridad repentina cuando todo parece confuso. Para Escorpio este llamado no es retórico, es una convocación operativa. Anuncia que es hora de dejar de maquillar las heridas y empezar a desatar los nudos que sostienen el sufrimiento. Suena como una campana profunda que anuncia tránsito y prueba a la vez. La verdad no es cómoda, es desnudarse. Revela contratos invisibles, lealtades a versiones menores de ti mismo y el precio que pagas por mantener máscaras. Escorpio responde a este llamado con una mezcla de austeridad y hambre, disciplina para examinar las sombras y coraje para rasgar el tejido de narrativas limitantes. El llamado exige convertir el dolor en información, transformar. La sensación cruda en conocimiento práctico sobre dónde está la fisura y cómo puede coserse, responder. Al llamado significa aceptar exámenes severos, mirar patrones que atan tu energía, identificar guardianes internos que impiden el avance y asumir responsabilidad por elecciones que replican el mismo ciclo. No es una acusación de culpa, es una invitación a la claridad. Cuando la intención se alinea con la verdad, surgen herramientas para la transmutación, rituales de presencia, enfrentamientos con memorias clave, cortes simbólicos que disuelven contratos arcaicos. Pero la voz que llama también te pone a prueba. Trae símbolos que reaparecen, sueños que regresan, situaciones que reflejan heridas antiguas, y observa si actúas o retrocedes. Actuar es encender el primer fuego en la forja. Retroceder es mantener intacta la materia prima para el próximo ciclo de ruina. Escorpio enseña que el verdadero punto de inflexión no es la revelación en sí, sino la decisión consciente de transformar esa revelación en práctica diaria. Existen voces que llegan como recuerdos y otras como advertencias, relatos que más bien parecen rituales en movimiento. Escucha. Una mujer que vive en un apartamento frío habla de sueños donde siempre cae por una escalera sin fondo. Comienza a dibujar esas caídas en papel y al nombrar los temblores encuentra puertas donde antes había muros. Un hombre que carga silencio entre hermanos siente una repulsión inexplicable por reuniones familiares. Al confrontar la raíz del abandono, descubre un voto antiguo que mantiene su boca sellada y al romper ese voto, nota que su lengua vuelve a ser herramienta y no penitencia. Estos son relatos que brillan en la oscuridad, no ofrecen soluciones fáciles, pero muestran caminos donde antes solo había laberintos. Los testimonios llegan como espejos rotos que al reunirse forman una figura completa. Personas que atraviesan ritos íntimos describen un fenómeno común antes del renacer. Ocurre una noche en que todo parece peor, pérdida, soledad, error, y justo ahí, precisamente ahí, la materia prima se transforma. Algunos hablan de signos físicos, sueños con aves ardiendo, marcas que aparecen en la piel como mapas. Otros relatan cambios silenciosos. Antiguos deseos pierden fuerza y nuevas voluntades emergen con precisión quirúrgica. En todos los casos, la sombra y la luz aparecen juntas. Lo que parece condenación se convierte en instrumento. Estos relatos no son cuentos para asustar, son mapas prácticos. Cada historia trae un patrón reconocible, un punto de ruptura, un gesto de valentía, una práctica repetida que organiza la energía. Observa cómo el detalle se repite. Alguien decide ver, nombrar y actuar. El coraje no es ausencia de miedo, es decisión continua. Dentro de ti se libra una guerra que no necesita testigos.
hecha de impulsos contradictorios, juramentos secretos y partes que se niegan a ceder. La batalla interna no es un espectáculo grandioso. Es guerra de trincheras, movimiento lento y decisivo dentro de la psique. Una parte quiere saltar, reconstruir, incendiar lo viejo para abrir espacio al nuevo. Otra se aferra a lo conocido, conserva el dolor como identidad y susurra justificaciones que parecen verdaderas. Escorpio actúa en el epicentro de esta disputa, observa, mapea y cuando es necesario, interviene para invertir la ventaja. Los campos de batalla aparecen en pequeños actos. Repetir un patrón de autodescuido en momentos de victoria, callarte cuando se requiere tu voz, aceptar humillaciones por lealtad a un guión antiguo. Cada elección que repite el sufrimiento es un soldado que refuerza los muros del pasado. Reconocer la formación enemiga exige atención ritual, anotar el pensamiento que te traiciona, identificar la sensación que precede a la caída, nombrar la voz interna que insiste en retroceder. Nombrar es desarmar. Dar palabra a lo que opera en las sombras corta la energía que lo alimenta. Las estrategias para ganar esta guerra son prácticas y rigurosas. Primero, presencia implacable. Cuando llegue el impulso de retroceder, sostén tu cuerpo, cuenta hasta 10, respira con intención y observa sin actuar. Segundo, diálogo interno estructurado. Escribe una carta a la parte que te sabotea, expón sus motivaciones y niega sus certezas con argumentos reales. Tercero, rituales de corte simbólico. Algo simple como romper una página con una creencia limitante, enterrar un objeto asociado al dolor o dibujar un sigilo que represente un nuevo pacto. Estas acciones no son supersticiones, son hitos psíquicos que alteran el circuito neural de la repetición. La batalla interna también exige compasión estratégica. No se trata de aniquilar partes, sino de reintegrarlas con límites claros. Ofrece espacio al miedo para existir, pero impón reglas de convivencia. Entrena microgestos de autoridad sobre ti mismo, recuperar tu postura, decir un no saludable, rechazar la narrativa que te consume. Las victorias son graduales, una elección coherente hoy, otra mañana, y juntas redistribuyen el poder interno. ¿Quieres que profundice este punto? Comenta "Tráeme más" y traeré un episodio dedicado. En el umbral entre lo obvio y lo invisible surge la señal oculta, una pista que parpadea cuando el alma intenta indicar el camino. Estas señales no llegan como megáfonos, aparecen como susurros persistentes, sueños que repiten imágenes con pequeñas variaciones, un olor antiguo que emerge sin razón, una canción que regresa antes de una decisión, números que se alinean como código, animales que cruzan tu camino en momentos de ruptura. Escorpio aprende a leer estas pistas como cartas de navegación. Cada símbolo contiene orientación y advertencia, invitación y prueba. La señal también se manifiesta en el cuerpo, una tensión que no pasa, un dolor que coincide con encuentros importantes, un escalofrío que anuncia una elección. No ignores estas reacciones somáticas, son el lenguaje de la forja interior. Anótalo todo. Cuando un detalle vuelve, traza conexiones, contexto, emoción, persona presente, hora del día. Con el mapa en mano, el patrón deja de ser enigma y se convierte en instrucción. El trabajo es simple y riguroso. Recolecta eventos, busca repeticiones y pregúntate siempre, ¿qué me pide hacer ahora esta imagen? Hay señales que indican tránsito, un ave ardiendo en sueño, una puerta que se cierra con sonido metálico, un espejo que refleja un rostro que no reconoces, y hay señales que exigen corte, un nudo en la garganta, una hoja quemada en el camino, una palabra que regresa como acusación. Aprender a distinguir urgencia de preparación es parte de la iniciación. Escorpio no reacciona con pánico. Consulta el patrón y elige el gesto que corresponde al símbolo, un rito simple, una conversación necesaria, un límite puesto.
Algunas prácticas amplifican la lectura. Escribir los sueños al despertar, llevar un diario de señales, dibujar sigilos que representen la intención de decodificar y establecer un pequeño ritual diario de silencio para escuchar. Otra práctica es preguntarle al cuerpo, sentir antes de pensar, permitir que la sensación dicte el siguiente paso. La señal nunca miente. La interpretación humana, sí. Por eso la disciplina del registro reduce el ruido y aumenta la claridad. Cuando aparece la señal, no la conviertas en superstición. Úsala como brújula y acción simultánea. El símbolo indica, el gesto realiza. Y si conoces a alguien que sigue cayendo en las mismas repeticiones, tráelo, márcalo. Inicia una conversación que encienda comprensión y ayuda. El ascenso no es lineal, es una rampa de vidrio pulido donde cada paso revela un reflejo nuevo y más afilado de tu propio rostro. La escalada de la revelación comienza cuando las señales dejan de ser meros susurros y se condensan en imágenes que ya no puedes ignorar. Sueños con puertas entreabiertas, encuentros que repiten escenas de abandono con otras voces, recuerdos que aparecen con detalles nuevos, como si alguien reescribiera la historia para mostrarte exactamente el punto de la herida. En ese momento, el alma entra en estado de alerta. Algo se acerca, algo que exige riesgo y compromiso. El proceso acelera porque la verdad encuentra fricción. La resistencia reacciona. Pequeñas victorias generan señales más grandes. Un corte que finalmente sangra, una conversación que termina en verdad, una noche en que el llanto libera algo que parecía inmutable. Cada una de estas fisuras abre un camino hacia un nivel más profundo, y con él nuevas pruebas. Encuentras símbolos más explícitos, memorias que regresan con olor y color, y situaciones externas que reflejan dinámicas internas con brutalidad pedagógica. La escalada exige coraje cotidiano. No basta percibir, hay que actuar sobre el nuevo mapa. En esta fase, los rituales internos ganan fuerza práctica. Pequeñas prácticas repetidas. Escribir 3 frases de intención al amanecer, enfrentar un recuerdo por semana, rechazar un patrón automático en el momento exacto, funcionan como palancas que mueven rocas milenarias. La disciplina transforma señales en camino. Sin ella, lo que parece revelación se convierte en tormento. También llegan visitas de duda, voces que intentan banalizar la experiencia, ofreciendo atajos que reproducen lo viejo. Escorpio enseña a desconfiar de esos atajos y a elegir la prueba que corrige, no la huida que pospone. La escalada es una serie de encuentros con límites, con personas, con memorias, con partes tuyas que se niegan a ceder. En cada encuentro, una elección, repetir el patrón o aplicar el nuevo gesto aprendido. La intensidad aumenta, pero la dirección se aclara. El fuego interior que antes parecía caótico ahora se concentra. La combustión no solo destruye, también modela. Si quieres recibir las próximas señales primero, activa las notificaciones. El próximo portal se abre pronto. Llega un instante en que el misterio deja de ser rumor y se presenta como interlocutor directo. Lo encuentras en un pasillo de decisiones, una puerta entreabierta que exhala olor a tierra y metal, un reflejo en el vidrio que no sigue tus movimientos, un recuerdo que se repite con ligera alteración, como si el enigma probara tu atención. El encuentro con el misterio no es solo revelación, es una convocatoria para participar en algo mayor que tu narrativa conocida. Aquí ya no eres espectador, te conviertes en parte del relato que exige coraje y precisión. El misterio habla en imágenes y sensaciones. Muestra fragmentos que desorientan la razón y paradójicamente la hacen más lúcida. Un gesto insignificante adquiere significado. Una palabra susurrada se convierte en ruta. Una lágrima contiene un mapa. Escorpio no se impresiona por apariencias. Lee patrones. Aquí, la lectura exige silencio y tiempo. No para esperar milagros,
sino para escuchar las instrucciones que entrega el propio abismo. Cada detalle es parte de un ritual. El lugar donde titubeas revela la herida. Donde actúas, comienza la cura. En este punto, decisiones pequeñas tienen peso de sellos. Un encuentro fortuito puede ser tránsito, una negativa, protección. La prueba del encuentro es mantener la presencia cuando la revelación incomoda. Permanecer cuando todo en ti pide huir. Hablar cuando el cuerpo intenta callar. Mirar cuando la mente intenta borrar. Son gestos microcósmicos que, repetidos, recombinan la materia del destino. Prácticas breves ayudan a mantener el hilo. Quedarse 3 minutos en silencio tras un sueño. Dibujar sin pensar la primera imagen que surge. Preguntar al cuerpo qué necesitas ahora y obedecer lo que sientas. Estas acciones transforman el simple choque en movimiento orientado. Y cuando el misterio envía una sombra mayor, no te alejes. Acércate con disciplina y ritual. El aire cambia. La temperatura interna se condensa en foco y la forja que trabajaba en silencio explota en una secuencia decisiva. El clímax espiritual no es un espectáculo externo. Es la coagulación de intenciones, una convergencia donde todas las elecciones anteriores se suman y exigen respuesta. Lo percibes como un nudo que se rompe, como un recuerdo que se abre en grietas y deja salir una luz dorada y ardiente. En este instante, el alma deja de probar posibilidades y elige un rumbo definitivo. O devuelve al viejo mundo al fuego, o se reconstruye con las cenizas como materia prima. En el clímax, los símbolos se alinean con precisión casi quirúrgica. Sueños que antes eran fragmentos ahora muestran continuidad. Personas que llegaban como ecos traen a quien desencadena el giro. Objetos y frases dichas al azar se revelan como sellos que debes romper. La emoción aumenta, hay miedo, sí, pero acompañado por una sed feroz de verdad. Escorpio actúa con calma hipnótica. Observa el punto de impacto, mide la profundidad de la herida, elige el gesto que transforma el dolor en palanca. Puede ser una palabra dicha, un corte simbólico, una confesión que finalmente sale del cuerpo, un perdón negado que se convierte en un no afirmado. La presión del momento revela quién eres cuando ya no tienes nada donde apoyarte. Partes tuyas surgen para reclamar espacio, la que quiere seguridad, la que quiere poder, la que teme su propia herida. La práctica aprendida durante la escalada se vuelve instinto. Respirar, nombrar, actuar. Hay un instante de suspensión, casi como aire antes del buceo, y luego el acto que altera la trama. Puede ser un rito, quemar un papel con el nombre del voto antiguo. Puede ser una despedida que corta un hilo de sangre. Puede ser una renuncia que devuelve la energía robada. El hecho es que la decisión tiene fuerza performativa. Al realizarse con intención, redibuja conexiones neuronales, vínculos emocionales y destinos cotidianos. Este clímax no elimina el dolor, lo transforma. El fuego que antes consumía ahora modela. Del choque brota una nueva organización interna. Prioridades se afilan, concesiones innecesarias pierden sentido, vocaciones antiguas reaparecen con voz más clara. El cuerpo puede reaccionar con temblores, llanto o silencio absoluto. No importa la forma, importa la consecuencia. Algo cede para que otra cosa tome forma. Los testimonios muestran que, después de este punto, los caminos se dividen. Quienes eligen la reconstrucción avanzan con pasos que parecen inevitables. Quienes retroceden vuelven al ciclo de cenizas frías. Para atravesar el clímax se necesita coraje ritualizado, aquel que viene de la repetición y la disciplina, no del impulso. Ejecutar el acto correcto en el momento preciso transforma la caída en palanca. Y aquí, en el centro del giro, no hay espacio para la duda prolongada. El alma exige un sí claro o un no que libere. Si esta travesía te interesa, dale me gusta. Así seguiré trayendo más contenidos que ayuden a guiar este fuego. El giro ocurre como un desplazamiento interno.
No es un evento espectacular. Es un cambio silencioso en la manera de ver. Algo en el centro cambia de referencia, del sobreviviente al artífice, de la repetición a la elección. En ese momento los recuerdos pierden su carácter absoluto y pasan a ser información. Las emociones dejan de dictar órdenes y se convierten en materia prima para la invención. Lo percibes como una claridad. Decisiones que antes parecían imposibles, ahora surgen con nitidez casi cruel. Y sientes, por primera vez, que no reaccionas, eliges. La conciencia se amplía, no para dispersarse, sino para concentrarse. Donde antes había culpa que inmovilizaba, surge responsabilidad que actúa. Donde había autopunición, surge autoridad para decir no. Este giro no anula el miedo, sigue presente como un hilo de sombra, pero cambia su función. El miedo deja de ser verdugo y pasa a ser señal de límite. Escorpio gobierna esta travesía con paciencia quirúrgica. Aprende a distinguir entre advertencia legítima y excusa inventada, entre precaución necesaria y antigua escasez de valor. Las prácticas que aceleran el giro son simples y duras. Primero, inventariar compromisos internos, listar las promesas hechas desde el vacío y decidir, una por una, cuáles siguen vigentes. Segundo, ritualizar pequeñas renuncias diarias, renunciar a un hábito que mantiene el dolor activo, consumo de noticias tóxicas, conversaciones que reabren heridas, autopunición mental. Tercero, afirmar un nuevo pacto con el día. Escribir una intención breve y cumplirla 5 minutos tras despertar. Cada renuncia y cada cumplimiento funcionan como puntos de soldadura que reposicionan la conciencia. El giro también requiere lenguaje. Nombrar el nuevo contrato que haces contigo mismo. Decir en voz alta para ti o ante un testigo. Elijo reconstruir con intención. Tiene fuerza performativa. Rompe circuitos automáticos. Paralelamente, es necesario rediseñar tu círculo de intimidad, elegir cuidadosamente quién puede ver las partes que te reinventas, rechazar convivencias que consumen sin devolver. Esto no es aislamiento, es economía de energía para la obra. Hay otro aspecto, percibir que el giro se expresa en el cuerpo, cambios de postura, sueño que se regula, hambre que vuelve a ser interés por la vida y no por llenar vacíos. Todo esto confirma que la conciencia ha cambiado de base. Observa estas manifestaciones y trátalas como retroalimentación, no como medalla. La práctica continua es lo que consolida el giro. Sin repetición intencional, lo nuevo se diluye. Cuando la conciencia da el giro, se abre un nuevo régimen de elección. Pequeñas victorias se acumulan. Un límite puesto, un recuerdo enfrentado, una acción tomada a pesar del temblor. Estas victorias crean hábito y el hábito crea una identidad renovada. Comparte una pequeña victoria de renacimiento en los comentarios. Tu historia puede encender otro fuego y confirmar que el giro es real. El camino de la liberación no es huida, es obra. Es un sendero deliberado que transforma la materia emocional en cimiento vivo. Desmontar sistemas que te mantienen atrapado y aprender a construir con tus propias manos. Aquí no hay atajos dramáticos, solo prácticas continuas que sumadas desplazan el eje del ser. La liberación comienza con atención aplicada. Observar sin juicio, nombrar sin culpa y actuar con precisión. Cada gesto se vuelve litúrgico, no por teatralidad, sino por intención que reconfigura cuerpo e historia. Primera etapa, integración somática. El alma no mora solo en el pensamiento, habita en el cuerpo. Escucha las sensaciones, respira con intención, muévete hasta disolver la rigidez que guarda secretos. Prácticas como respiraciones profundas, pequeñas secuencias de movimiento consciente, baño ritual con hierbas o simples baños fríos para reiniciar el sistema nervioso funcionan como limpiezas programadas. Cuando el cuerpo cambia de tono, la mente encuentra nuevo margen para elegir. Segunda etapa,
Reescribir contratos. Examina promesas antiguas, aquellas que te hacen reducirte, que sostienen roles de víctima o salvador. Escribe cada contrato, léelo en voz alta y realiza un ritual simbólico de cancelación. Romper, quemar, con seguridad o enterrar el papel. Luego, formula un nuevo pacto, breve y claro, que respalde lo que eliges ahora. Decir este pacto en voz alta frente al espejo o ante un testigo tiene efecto performativo. Transpone intención a hábito. Tercera etapa, economía de intimidad. La liberación exige recuperar tu campo de energía. Reduce exposiciones que drenan. Cultiva convivencias que alimentan. No es egoísmo, es preservación creativa. Aprende a decir no con firmeza y a recibir con gratitud. Reorganizar tu círculo vital es tan práctico como cambiar un hábito alimenticio. Altera las fuentes de estímulo y con ello la dirección de tus comportamientos. Cuarta etapa. Prácticas de reparación. Donde hubo daño, la liberación pasa por la reparación, a veces externa, a veces interna. Pide perdón cuando sea necesario. Establece límites cuando sea preciso. Ofrece perdón donde sea auténtico. Y sobre todo, reescribe la narrativa interna que te condena. Terapias somáticas, trabajo de respiración, EMDR, constelaciones o prácticas chamánicas pueden ser herramientas. Elige lo que resuene y mantén la disciplina. Quinta etapa, ritualizar lo nuevo. Crea rituales diarios que marquen tu recuperación. Un pequeño altar, una escritura matinal, una caminata que sea promesa, una música que señalice el paso del día. Los rituales reducen el riesgo de retroceso porque convierten intención en rutina simbólica. Actúan como sellos que recuerdan a tu sistema. Esta es la dirección ahora. Sexta etapa. Servicio como cura. La liberación plena no se realiza en aislamiento. Madura cuando tu renacimiento beneficia a otro cuerpo, a otra historia. El servicio no debe ser grandioso. Escuchar sin intervenir, enseñar lo aprendido, ofrecer un gesto consistente de presencia. Todo esto solidifica la nueva identidad en relación con el mundo. Mantenimiento. El proceso no termina en un acto único. Hay revisiones, pequeñas reincidencias y desafíos inesperados. Mapear avances y pequeñas victorias. Crea un archivo de prueba que combate la incredulidad. Anota señales de progreso, mejor sueño, decisiones claras, menos dramas repetidos. Estos registros son combustible para continuar. La liberación también exige humildad, admitir fragilidad sin convertirla en excusa. Es disciplina con ternura, ni martirio ni prisa. Con el tiempo, el fuego deja de ser autodestructivo y se convierte en horno que crea. El viaje que sigues aquí no termina en una frase bonita, se instala como pacto. Lo que hoy suena como mito, mañana será mapa. Lo que hoy provoca escalofríos, mañana guiará un gesto. Sales de este video con pequeños talismanes, señales anotadas, rituales iniciados, elecciones ensayadas. Pero el verdadero cambio exige que estos talismanes se conviertan en hábitos, sellos visibles en tu rutina que recuerden al cuerpo y a la mente qué dirección has elegido. Ahora es hora de traducir intención en práctica diaria. Pequeñas acciones repetidas con firme intención son la argamasa de la nueva identidad. Reserva un minuto y haz este inventario silencioso. ¿Cuál fue la única imagen o palabra que más te marcó aquí? ¿Dónde en tu cuerpo toca esa palabra? Si la respuesta es una opresión en el pecho, anótalo. Si es un calor, pon una mano sobre él y respira. Prométele a ti mismo un gesto concreto para mañana, algo simple y ejecutable en 5 minutos, y cúmplelo. La suma de estos microcompromisos es lo que transforma crisis en forja y ceniza en semilla. Reflexiona también sobre los pactos que cargas. ¿Hay promesas hechas en el dolor que aún te guían? Identifica una de ellas, escríbela en una hoja y decide ahora cómo ya no te define.
El ritual simbólico que elijas, romper, quemar con seguridad, enterrar, importa menos por el acto físico que por la intención clara de no repetir el mismo acuerdo. Hazlo con ceremonia, preséntate como testigo de tu nueva elección. Recuerda, renacer no es un destino alcanzado de una vez, es un modo de caminar. Habrá noches de duda, visitas de modos antiguos, pruebas disfrazadas de rutina. Cuando ocurra, vuelve al mapa. Lee las señales que ya recopilaste, repite la afirmación breve que creaste, practica el gesto de corte que funciona para ti. Evita la prisa por resultados dramáticos. Cultiva paciencia ritualizada. Es el arte de mantener el fuego encendido sin quemar lo que construyes. Tus avances tienen valor colectivo. Compartir una pequeña victoria amplía un faro para quien camina en la misma oscuridad. Cuéntanos en los comentarios, rápido y directo, cuál será el primer gesto que te comprometes a cumplir mañana. Tu palabra pública funciona como vínculo y da fuerza a la disciplina. Y si una parte de ti aún resiste, trátala con curiosidad y firmeza. Dialoga, impón límites y, sobre todo, ofrece alternativas que la integren sin robar tu dirección. Para quienes deseen seguir más contenidos así, señales prácticas, rituales breves y mapas de autotransformación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No es una petición por números, es una invitación a formar un pequeño círculo de práctica. Quien se suscribe se compromete a regresar, a practicar y a testificar. Si deseas ir más profundo, deja "tráeme más" en los comentarios y prepararé un episodio dedicado a las prácticas más densas que activan a la fénix interior. Cierra los ojos un instante, respira 3 veces lentamente, siente dónde el cuerpo pide acción y asume un pequeño voto. 5 minutos por la mañana, una página por semana, un ritual semanal. Firmar esta promesa con tu cuerpo es el gesto inaugural. Cuando abras los ojos, escribe en los comentarios la palabra que acabas de sellar. Tu transformación no es solo posible, exige que te muevas. Haz el movimiento.